Hoy es 9 de agosto. Sí, 9 de agosto. Y este plumón hasta aquí llegó. Llegó al principio del 9 de agosto de 2022. Probablemente está. Se atravesó la banda. Ok. Y de lo último que estuvimos hablando fue sobre la Tierra. Pero la Tierra, como planeta, es un concepto que tiene 500 años. Antes no concebíamos a la Tierra como planeta, sino como el centro del mundo, considerando el mundo todo lo que es. Actualmente, si uno menciona la palabra mundo, la gente piensa solamente en la Tierra. Incluso se habla de otros mundos. Pues también es un concepto relativamente reciente, considerando el tiempo de existir la civilización humana sobre la Tierra. ¿Cuántos? 5.000 años aproximadamente, entre 5 y 6.000 años. Las civilizaciones reconocibles como tales sobre la superficie de la Tierra, y sería aparentemente en la zona de Mesopotamia las más antiguas. Ahí, por cierto, se han encontrado tablillas de arcilla donde están los primeros números reconocibles como números, realizando operaciones matemáticas, aritméticas, de hecho también geometría, porque midieron la Tierra. E incluso lo que podría ser el mapa más antiguo de la Tierra hecho por personas, también en Mesopotamia, en una tablilla de arcilla. O sea, las tablillas como son planas, ¿no? Entonces, bueno, el mapa es plano. Pero la concepción de la Tierra como algo plano, pues es aparentemente, aunque hay algunas evidencias que sugieren que algunas sociedades consideraban a la Tierra plana o semiplana, incluso un filósofo griego la consideraba cilíndrica. Curioso, ¿no? La Tierra cilíndrica. Es muy probable, y hay textos antiguos que sugieren que los antiguos consideraban a la Tierra como un cuerpo, de tipo esférico. La Tierra es esferoide, digamos, porque no es una esfera perfecta, o sea, no es una esfera. Una esfera es una esfera. Nada que más, bueno, si es más o menos o semejante a una esfera, entonces usamos el sufijo oide. Es esferoide. La definición más interesante que he escuchado de la Tierra la hacen los estudiosos de la Tierra, los geógrafos, que dicen que la Tierra es geoide. O sea, la Tierra se parece a la Tierra. Respeto, pero no estoy de acuerdo. ¿Sí? Porque, de hecho, no hay un principio que establece que no se debe definir algo con base en ello mismo, sino que se tiene que acudir a alguna referencia externa. Entonces ya vemos a la Tierra esferoide. Y existía ya lo hemos hablado, por la forma en la que percibimos lo que está a nuestro alrededor, existe todavía hoy en día la evidencia, porque lo vemos todos los días, de que las cosas parecen moverse alrededor nuestro, pero hemos reconocido que eso no es más que una ilusión óptica o sensorial, podemos decir, porque no solamente depende de la vista, depende de cómo percibimos con nuestros defectuosos, incompletos sentidos naturales, que están limitados por sus propiedades naturales, físicas, químicas y biológicas. Pues es fácil que nos engañemos, y por lo tanto también es fácil que nos engañemos. Pero a través de cuestionar nuestra percepción del entorno, podemos entonces poner a prueba lo que estamos percibiendo y quizá ir un paso más allá y tener una concepción más del entorno y de nosotros mismos más cercana, como realmente somos desde un punto de vista, llamemos natural, desde un punto de vista físico, químico y biológico externo a la humanidad. Por ahí hay algunas posturas filosóficas que establecen que si no lo veo, entonces no existe.
incluso que vivimos en una, somos producto de una realidad virtual, no existimos. Habría que darle un buen carambazo a quien proponga eso. No te dolió, no existes. Y bueno, bien, pero entonces la Tierra como planeta, es decir, como recordemos que planeta, su raíz etimológica es astares, planetes, planetes siendo errante, y los astares planetes eran esas estrellas que tenían un camino medio raro en la bóveda celeste. Que eso viene de esa concepción antigua de que todo parece moverse alrededor nuestro. Astros en lo que parecía un techo curvo, por eso llamamos bóveda, un techo abovedado. Si entramos a algún templo antiguo, alguna construcción antigua, lo más probable es que el techo no sea como este plano, un cielo raso plano, sino por conocimiento empírico de la física para poder hacer edificaciones a través de la ingeniería, pues los techos más antiguos eran quizá planos, en los menires y dólmenes, hechos con simplemente rocas, pues ponían una roca, otra roca y otra encima, como las casas de los picapiedras, ¿sí? Y pues la roca sería plana. Pero al querer hacer cosas más elaboradas, pues se dieron cuenta que las estructuras planas por algo se caían y se dieron cuenta quizá de manera empírica que si hacían quizá dos cuestiones planas se cargasen una sobre la otra soportaría más, pero llegaban a encontrar que la acumulación curva puede ser esférica o parabólica y quizá hiperbólica también, pues habría una mejor supervivencia de la construcción. Ahora todo eso lo entendemos por la física y los modelos matemáticos de la física y los fenómenos físicos descritos ya de manera formal por Newton en los Principios, las fuerzas, que son las que hacen que sobre la Tierra las cosas colapsen, graviten. Bueno, okay. Por las fuerzas, ya la hemos descrito, en este caso la fuerza de lo que cae, la fuerza gravitatoria. Gravedad, recordemos que es caer, gravitar es caer. Sin embargo, hoy en día entendemos visualmente como gravitar o gravedad como la atracción entre cuerpos debido a sus masas, descrito inicialmente en los principios matemáticos de la física natural de Newton de 1686-87. En ese mismo texto también se explica por qué estos astares planetes efectivamente no son estrellas errantes alrededor de la Tierra en una bóveda celeste, sino partiendo del principio copernicano, ya no los anteriores, y corregidos por Kepler, los movimientos de esos astros errantes serían no alrededor de la Tierra, sino alrededor del Sol, siendo la Tierra una estrella errante más alrededor del Sol, no en órbitas circulares, en trayectorias circulares, sino en trayectorias elípticas. En las cuales, por cierto, el objeto sobre el cual se circula no estaría en el centro de la elipse, sino en el foco de las elipses. Y eso explicará también por qué para este movimiento o trayectoria alrededor de ese cuerpo sobre el cual se mueve el otro, el astro errante, se mueve a velocidades variantes. Eso se registró desde estas primeras civilizaciones en Mesopotamia. Los asirios, babilonios y sumerios ya describían porque lo midieron. Se veían que cuando en algún punto de ese movimiento errante parecía moverse más rápido en la bóveda celeste, eso que sería un movimiento no uniforme, aparente, sería un movimiento realmente no uniforme, no solamente aparente. Desde nuestra perspectiva es aparente, pero en su realidad natural es verídico, que se mueven a velocidad variante alrededor del astro sobre el cual se mueven todos los planetas, incluida la Tierra. Entonces la Tierra sería un astro errante
si lo viéramos desde otro astro en este sistema de astros girando alrededor de esa estrella que es el Sol, si estuviéramos, de ser posible, sobre Venus y no hubiera nubes como las que hay, podríamos observar el mismo tipo de movimiento de los astros errantes, la Tierra, uno de ellos, sobre nosotros en Venus. O si estuviéramos en Marte, donde la atmósfera es muy tenue, aún con esa atmósfera tenue podemos observar precisamente a esos otros astros a lo largo del tiempo moviéndose de manera errante de acuerdo al origen de la palabra. Sin embargo, hoy en día, ¿qué es un planeta? Entonces, hoy en día ya no es un astro errante, sino como planeta es un cuerpo o astro distinto de la estrella. La estrella emite luz. ¿Este astro cómo es? Es opaco. No emite luz visible al menos. Por cierto, ahorita la Tierra sí emite luz, pero no visible. Bueno, no sí emite luz visible. Sí emite luz visible. ¿Por qué la Tierra emite luz visible? Por nosotros. Hasta finales del siglo XIX, la Tierra solamente sí podría emitir luz visible, solamente en ciertas circunstancias, quizá algunas accidentales, naturales, y quizá otras provocadas por organismos, por formas de vida solar. Y eso sería desde hace unos, quizá más o menos como 1 millón de años, más o menos, cuando los humanos existentes entonces eran capaces ya de manipular el fuego. Tal vez no era producirlo, pero sí el fuego producido de manera natural, el cual sería una emisión de luz visible hacia el espacio exterior de la Tierra, y quizá un extraterrestre, un grupo extraterrestre que pasaran cerca de la Tierra podrían ver que en algunos lugares ese astro opaco está emitiendo luz en algunos puntos. Podría entonces estimar que esos ser que viniera de otro lugar podría suponer que hay vida sobre hay alguna forma de vida sobre ese planeta, tercer planeta alrededor, o sea, tercer cuerpo orbitando alrededor de esa estrella. ¿Sí? ¿Seguros? Podría suponer ese ser que pasa en su nave sobre el tercer planeta, la tercera roca alrededor del Sol, suponer, si no es que concluir, que sí hay formas de vida. Sí, Pues sí, ¿no? porque las luces. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué habría luces? Serían fuego. ¿Y cuál sería la forma de vida que estaría provocando ese fuego? ¿Tendría que ser intencional o podría ser accidental? Accidental. Bueno, puede ser de las dos. ¿Accidental en qué condición? ¿Cómo se daría? Que caiga un rayo y pasa un rayo. Entonces habría otra fuente de luz. En este cuerpo opaco habría una fuente de luz que podría ser el fuego y otra. ¿Cómo se produjo el fuego? Con un rayo. Electricidad, vamos a decir. Por el magma también, ¿no? ¿Mandé? Por el magma. Esa electricidad atmosférica. Y habría una tercera. Ya no sería magma, porque ya salió. Lava. Lava, plancha y lava seca y plancha. Y también es nube. Lava. La lava emite luz visible. La electricidad atmosférica, cuando se da el rompimiento dieléctrico,
el relámpago, emite luz visible. Entonces puede haber fuentes no vivas que emitan luz visible en un cuerpo inicialmente opaco. El fuego, este sería una evidencia de vida. O sí de vida. ¿Por qué? Vida basada en carbono. Y de hecho, el carbono estará formando azúcares, que son los que más fácilmente entran en combustión. Y esto nos estaría diciendo además que hay una atmósfera oxidante. Si una fuente de oxidante, si una fuente de un oxidante, no puede haber combustión. Y de hecho, tampoco puede, bueno, sí, oxidante con el oxidante libre. Un oxidante no es el único, pero es el peor oxidante que hay y más nos va a matar. Es el oxígeno gaseoso diatómico. Este es el idóneo para producir combustión en compuestos como los azúcares. Cierto, se puede producir el azúcar a través de dióxido de carbono. Profesor, una pregunta. Una evidencia de vida no también, bueno, de la Tierra, ¿no sería también las emisiones de, ¿cómo se llama? No de CO2, sino de ondas de radio? ¿O las cosas del radio? Eso sería ya vida inteligente. La penúltima variable de la ecuación de Drake, vida inteligente, con capacidad de telecomunicaciones, y las telecomunicaciones tienen hasta el momento sabemos que tienen que ser con luz, que puede ser no visible, ondas de radio, ondas de radio, no es luz visible. Y sí, en este momento, y al menos desde principios del siglo XX, la Tierra se convirtió en una fuente artificial de ondas de radio, cada vez más. De hecho, esto es uno de los postulados de la novela de ciencia ficción Contacto, escrita por Carl Sagan. Sin embargo, últimamente la cantidad de emisiones de radio ha disminuido. ¿Alguien escucha hoy en día la radio todavía? Hoy en día sí, por internet. Sí, pero ya no es tanto como antes. Ya no es tanto como antes. El advenimiento de las telecomunicaciones a través de cable, y ahí va internet, aunque también hay internet inalámbrico que usan más de radio, la mayor proporción es a través de no ondas de radio, sino a través de conducción en estado sólido, aunque sea a través de fibra óptica, que es luz pero por estado sólido. El medio es sólido, aunque lo que se mueve no es sólido, no tiene materia, no tiene masa, la luz. En una fibra óptica lo que se mueve no son electrones, son fotones. Bueno, entonces, puede haber fuentes no vivas de luz y puede haber fuentes. Entonces, el hecho de ver luz sobre un cuerpo astronómico como un planeta no es concluyente de que haya vida. Que haya oxígeno tampoco, aunque quizá tenga que ver, tendríamos que medir la cantidad de oxígeno, porque este oxígeno que sí existía durante la formación de la Tierra en la nube protoplanetaria,
se enriqueció la atmósfera terrestre a partir de la aparición de fotosíntesis sobre la Tierra. Previo a la fotosíntesis había era muy baja la concentración de oxígeno atmosférico, de oxígeno y atómico en la atmósfera terrestre. Era más bien una atmósfera. De hecho, la atmósfera ha ido cambiando su composición. La atmósfera ha sufrido un proceso de evolución. Y no podemos hablar de una atmósfera terrestre, tendríamos que hablar en este sentido de cuál atmósfera terrestre. La atmósfera primordial, cuando la Tierra se terminó de formar por acreción de material de la nube protoplanetaria, gases y polvos. Esos gases y polvos se atrajeron por fuerza gravitacional, cayeron hacia un centro común, hacia un centro de masa común, vencieron la repulsión electrostática, los diferentes compuestos. Quizá era tan grande la masa que venció la repulsión electrostática que tendería a separar la materia por repulsión electrostática. Entre la atracción magnética y la presión gravitatoria se logró la conformación de cuerpos alrededor de esta estrella. ¿Cuántos? No sabemos. No sabemos cuántos cuerpos habría alrededor de la estrella poco después de que se formó. ¿Cuántos cuerpos astronómicos hay alrededor de esta estrella? Uno es la Tierra, planeta, ¿sí? Que tiene una atmósfera, es importante. ¿Qué otras propiedades tiene la Tierra como planeta? Su órbita, ¿cómo es? Pues es elíptica, pero ¿qué tan elíptica? ¿Cuál es la elipticidad o la excentricidad de la órbita terrestre? Busquen el dato rápidamente, googleen. Órbita excéntrica. ¿Cuál es el valor de excentricidad excéntrica? ¿Cuál es el valor de excentricidad? Estamos terminando rápido con la Tierra. Estamos acabando muy rápido con ella. No, con ella no, con la vida sobre ella. ¿Cuánto? 0.017. La excentricidad es 0.17. 0.017. Ah, 0 puntos, menos todavía. Sí. 0.017. Una pregunta. Ajá. Aunque tuviéramos, ¿cómo se llama? Ajá. ¿Podríamos hacer habitable un planeta con nuestra tecnología ahorita? O sea, con nuestra tecnología actual. No sé, eso va a salir de lo que estamos viendo ahorita. Marte, de una vez, ¿cuál es la excentricidad de Marte? De la órbita marciana. El roto. Por eso lo puse en rojo. Pero ¿cuál es el valor de la excentricidad de la órbita marciana? El valor de la excentricidad, no su color aparente. 0.093. O sea, es casi 10 veces más excéntrica la órbita marciana que la órbita terrestre. Distancia orbital media. ¿Sí? El radio medio orbital ¿De la Tierra? de la Tierra y de Marte. De Marte, ¿de quién? ¿Cómo? ¿Radio orbital medio? El radio orbital medio. Sí, porque tendríamos el afelio y el perihelio. Sí, pero ¿cuál es la media? Radio de la órbita de la Tierra es R igual a 1.5 por 10 a la 8 kilómetros. 1.5 por 10 a la 8. Bueno, está en kilómetros. ¿Sí, kilómetros? Ajá, dice igual a 1.5 por 10 a la 11 y tiene una M arriba. ¿Cómo? Después de lo del kilómetros, Ajá. dice igual a 1.5 por 10 a la 11 y tiene una M. Ah, metros.
Kilómetros son miles de metros. La unidad de longitud no es el kilómetro, es el metro. Entonces, si estuviéramos en física, que ya no estamos en el curso de física, estamos en el curso de introducción a la astrobiología, deberíamos anotar los valores en unidades internacionales. Entonces sería 1.5 por 10 a la 11 metros. O sea, serían 1.5 por 10 a la 8 kilómetros, son 150 millones de kilómetros. Si le ponemos 3 ceros más, serían 150.000 millones de metros. ¿Sí? Entonces, para ahorrar palabras o ceros, dado que estamos hablando de magnitudes muy grandes, entonces dejamos de lado las unidades internacionales y con base en el sistema internacional podemos trabajar múltiplos de. Bien. ¿Una vez el de Marte? Pues serían 2.2 por 10 a la 8 kilómetros. 2.2 por 10 a la 8 kilómetros. O sea, Marte está, ¿qué tan lejos más que la Tierra del Sol? Está como 70 millones de kilómetros más allá. Radio orbital, masa terrestre. La masa terrestre. ¿Cuánto es? Y la masa de Marte, de una vez. La masa de la Tierra, ¿cuánto es? La masa de Marte, ¿cuánto es? Vamos a volver a usar estos números más adelante. La de Marte es 6.39 por 10 a la 3 kilogramos. ¿6 qué? 39 6.4, pongámosle, redondeando. por 10 a la 23 Por 10 a la La de 23 la Tierra, kilogramos. kilogramos. La de la Tierra es 5.97. La 29. 5.97, así, aquí sí vamos a quedar con los dos decimales, no sería 6. Por 10 a la 24 kilogramos. Podríamos manejar en toneladas, tendríamos que restarle 3 órdenes de magnitud, sería a la 22. Lo veremos con los kilogramos. Es 100 veces más masiva la Tierra, 24 contra 23. No, 10 veces, un orden de magnitud. Es 10 veces más masiva la Tierra que la de Marte, que Marte. La de la masa. Okay. Vamos a poner aquí a Venus. Denme el dato de Venus. Los datos de Venus. Venus es a 4.87. 4.9. 9. Por 10 a la 24. Por 10 a la 24 kilogramos. El radio, la radio orbital. Es como. La órbita excéntrica es 0.0067. 0.00, digamos 7. El radio orbital medio. Ajá. 1.08 por 10 a la 7 kilómetros. O sea, la Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol, más o menos. Venus está a 10 millones. A la 8. Sí, no. Sí, son 10 millones de kilómetros. A la 8. 150. O 100. No es 10 millones. 100 millones de kilómetros. 108 millones de kilómetros. 150. 108. 220 millones de kilómetros. 108 millones de kilómetros están de radio medio al Sol. 150 millones de kilómetros radio medio al Sol. 220 millones de kilómetros radio medio al Sol. Masas. 4.9 por 10
a la 24 kilogramos, 5.9, una diferencia de 1.0 casi. Y un orden de magnitud menos. O sea, 10 veces menos masivo Marte que Venus y la Tierra. El radio planetario. El radio planetario. ¿Es lo mismo que Radio. el de la órbita? Planetario medio. No, el radio del planeta. ¿Cuánto mide el planeta? Pero no el diámetro, sino nada más el radio. ¿En metros? Puede ser. Es que me parece en metros. Bueno, lo dividimos entre 1000. Dame los metros. 6.37 6.37 por 10 a la qué? 6. Digamos por 10 a la 3 kilómetros. Y Marte es 3.32 por 10 a la 6. 3.32 por 10 a la 6. Bueno, 3 y Venus es kilómetros. 6.26. 6.26 por 10 a la 3 kilómetros. A ver, ahora dividan. Ah, sí. Calculen el volumen. ¿Cómo lo hacen? Que en el radio consideren que son esferoides, necesitan el volumen de una esfera. El volumen planetario. ¿Cuál es el volumen planetario de cada planeta? Porque luego necesitamos medir o calcular la densidad planetaria. A mí me pareció que el volumen de la Tierra es de 1 billón. O 1000. Ay, entonces, ¿qué muchos grados? 3, 6, 9. Mejor calculenlo. Saquen la fórmula de la ecuación de una esfera. ¿Cuál es la fórmula de la ecuación de una esfera? 4 tercios de pi al radio. 4 Celsius, vamos a anotarlo acá. ¿Qué dijimos? El volumen de una esfera es igual a 4 tercios ¿de qué? 4 tercios, ¿qué más? Por pi al radio. Por pi por el cubo del radio. Entonces tenemos el radio, 6.37 por 10 a la 3, quedaría sería en kilómetros cúbicos, por supuesto. Ese es el volumen. Esto al cubo me da, la unidad me da kilómetros cúbicos. Esa es la forma de verificar y entender el número que encuentran ustedes en los reportes, en la literatura. El dato que me están dando es razonablemente correcto, pues lo verifico. Aquí está la fórmula. No se crean todo lo que leen o lo que oyen, no me crean todo lo que digo. Número 1, puedo decirles mentiras. Número 2, puedo equivocarme. Es más, está la paradoja del mentiroso. ¿La conocen? De tarea. La paradoja del mentiroso. Esa la revisamos en el curso de pensamiento crítico, introducción al pensamiento. Pero bueno, eso es otra cosa. Vayamos a los números que necesitamos aquí. Necesitamos avanzar en los números para seguir avanzando
en el conocimiento de las bases para la vida en el universo. Recordemos que estamos en introducción. Este también ya está llegando a las últimas. Introducción a la astrobiología. Ya tienen el volumen. El volumen de la Tierra, el volumen de Marte y el volumen de Venus. Leí un artículo sobre la luz y cómo se podría utilizar el James Webb para ver civilizaciones inteligentes comparando la luz que emite. No sé si me explico. En realidad la única manera en la que pudiéramos afirmar 100%, con 99.999% que hay vida inteligente sobre otro cuerpo astronómico sería saludando a los seres inteligentes. ¿Sí? Es la única manera. Lo demás son evidencias parciales que en conjunto, como decimos en ciencia, strongly suggest, fuertemente sugieren que podría haber tal cosa, tal fenómeno, tal realidad, tal. Formas de vida en algún cuerpo astronómico orbitando sobre otra estrella. ¿Sí? Un dato podría ser si podemos ver si en el planeta hay emisión de luz. Pues el problema es que la emisión de luz puede ser, es que tiene atmósfera y el movimiento de la materia en la atmósfera de los gases produce fricción y la fricción produce, ¿cómo se llama? Electricidad estática, y la electricidad estática cuando se rompe, se da el fenómeno del rompimiento dieléctrico, puede producirse una corriente eléctrica que ioniza los gases y entonces al ionizarse los gases emiten luz. Es un rayo, es la emisión de luz por gases ionizados o por materia gaseosa ionizada. Puede ser gases monoatómicos o gases moleculares. Entonces no es concluyente el hecho de que veamos luz en un exoplaneta. ¿Sí? La otra es que podría haber actividad geológica en la superficie o por debajo de la superficie del planeta que esté provocando flujos de materia a alta temperatura con la capacidad de emitir luz visible. ¿Sí? Entonces tampoco es concluyente la emisión de luz, salvo que no fuera una ventaja de estos fenómenos. El fuego natural podría sugerir que hay vida con base en carbono por combustión. Si de alguna manera alguna fuente de energía provocó la combustión de los azúcares que haya en ese cuerpo astronómico, en ese planeta, y con un oxidante, probablemente oxígeno, y está produciendo combustión. Entonces podríamos suponer que al menos hay vida de tipo vegetal o semejante a la vida vegetal en la Tierra. ¿Sí? Pero vida inteligente, no. Necesitaríamos ver que hay patrones en la emisión de luz y esos patrones probablemente no sean aleatorios. Si hay cierta regularidad, cierto orden en la emisión de luz, podríamos considerar que se trata de mensajes, códigos, mensajes en forma de código utilizando la luz como medio de comunicación. Entonces, se puede sugerir que sí. Ahora, puede ser que no necesitemos que sea luz visible, sino como mencionamos hace un momento,
pues en el siglo XX, a lo largo del siglo XX, la Tierra fue una fuente muy grande de luz invisible de ondas de radio. Entonces, si detectamos emisión de ondas de radio de un exoplaneta, podríamos tener otra evidencia que sugiere, quizá junto con la emisión de luz, que podría haber seres inteligentes con tecnología en ese lugar. Un poco, ya consiguieron la novela de La Guerra de los Mundos. ¿Sí? Un poco, no sé si ya empezaste entonces a leerlo. Una cosa comprar un libro, otra cosa empezar a leerlo. Yo tengo en mi colección de libros que me he comprado y no puedo empezar ni siquiera a leer. ¿Sí? Pero cuando uno lee la primera parte, empieza a leer la primera parte de la novela, efectivamente, los terrícolas, la gente en la Tierra se da cuenta que hay luces en la superficie de Marte. ¿Qué habría sido? ¿Cómo lanzamos naves al espacio en la Tierra? Aún en el siglo XIX, que no lo habíamos hecho, otro novelista, Julio Verne, escribió una novela, de hecho son dos, de la Tierra de la Luna y alrededor de la Luna. ¿Sí? Es un poco como Lewis Carroll, que Alicia en el País de las Maravillas, en realidad son 3 cuentos, no uno. ¿Sí? Alicia en el País de las Maravillas, Detrás del espejo y el otro siempre se me olvida. No, son 3 cuentos. Julio Verne escribió una novela doble, en la que propone un viaje de la Tierra a la Luna, de hecho se llama así, de la Tierra a la Luna, y alrededor del otro es alrededor de la Luna, con base en la física newtoniana. La teoría está perfecta. La práctica, ¿cómo hacen el viaje? ¿Cómo lanzan la nave al espacio para ir a la Luna? ¿Qué usan? Un cañón, ¿no? Un cañón. No, un cohete. La tecnología balística de artillería estaba mucho más avanzada en el siglo XIX, en tiempos de Julio Verne, que la tecnología de cohetes. Los cohetes, el principal problema es que eran difíciles de manejar sus trayectorias dirigidas, era muy aleatoria. No se tenía todavía la teoría aerodinámica que permitía lanzar cohetes de manera controlada. Sí se usaban militarmente los cohetes en el siglo XIX, pero eran menos eficientes que las balas de cañón. Entonces, con ese conocimiento práctico, Julio Verne propuso lanzar la nave espacial a la Luna con un cañón. Pues habría visto el destello de la luz al haber la combustión dentro del tubo del cañón. Más bien, el cañón es el tubo del cañón. ¿Sí? Una caña es un tubo. Un cañón es un tubote. ¿Sí? Es cañón. Está cañón. Pero, ¿de qué tamaño sería? O sea, sería lo propuesto. Está medido en la novela de la Tierra de la Luna, la primera parte de la Tierra de la Luna, es fabulosa. Es ciencia ficción. No es fantasía con elementos de ciencia, como por ahí alguien dice, no, ciencia ficción, la Guerra de las Galaxias. No, con la pena. La Guerra de las Galaxias, Star Wars, no es ciencia ficción. Son aventuras de caballeros en el espacio. Pueden ser caballeros medievales, ¿no? No son los Jedi Knights, caballeros Jedi. Sí, ¿no? Tiene más el rasgo de una historia de caballeros medievales que realmente una historia de ciencia ficción. La literatura de ciencia ficción, su centro es científico, su argumentación es científica, pero imaginaria. Puede plantear hipótesis. Pero la argumentación se basa en hechos, al menos en paradigmas científicos. La física newtoniana está establecida desde el siglo XVIII y ratificada a lo largo del siglo XIX. Y es más, ya había dado el pie al desarrollo de la termodinámica. Se basa en la física newtoniana. Que la termodinámica se desarrolló gracias a las guerras napoleónicas. Pues sí, para que los cañones no hicieran kabum. Bueno, no hicieran kabum aquí, hicieran kabum allá, las balas. Entonces, es otra novela que les recomiendo que la lean
como futuros profesionales de la ciencia, estudiantes actuales universitarios de ciencia. Algo que es muy recomendable en cualquier profesional es no solamente estudiar las disciplinas que forman la formación profesional del futuro profesional, que eso pues, puede garantizar que sea un buen profesional desempeñándose, pero siempre es muy recomendable que hacerse de una cultura de la profesión. Es decir, es raro que en una sociedad, todavía hoy en día, en una sociedad moderna, realmente las sociedades modernas tengan una cultura científica. Y tristemente lo vemos en el mundo. La pandemia es una evidencia de que la humanidad hoy en día carece de una cultura científica. El virus no existe, usa el remedio de la abuelita, me van a poner un chip. Ese era el más ingenioso para mí. Se pega una cuchara. Sí, yo también me la pegué. Por la simple adhesión del metal a los fluidos que están en la piel, hay adhesión. Entonces, eso fue evidencia de que la humanidad en el siglo XXI, en general, carece de una cultura científica. Porque una buena cantidad de gente actuó en discordancia con el conocimiento científico. La cultura es el manejo del conocimiento, no el estudio ni el ejercicio profesional del conocimiento. Una sociedad culta es aquella en la cual las personas que forman esa sociedad manejan en su vida cotidiana diferentes aspectos disciplinarios de la vida humana. Es decir, podemos establecer una charla sobre arte pictórico, sobre arte literario, sobre arte cinematográfico, sobre chismes. El chisme también es cultura. La cultura es la que conforma la manera de ser de una sociedad. Si en esa interacción se consideran paradigmas científicos, se puede decir que esa sociedad tiene una cultura científica. La cultura de sociedad tiene componentes científicos. Hay una cultura científica en esa sociedad. Y tristemente, a mí me ha resultado decepcionante como profesional de la ciencia. Yo cuando era niño imaginaba el futuro de la humanidad más orientado hacia la ciencia, y estamos igual o peor. ¿Sí? Que en la década del 60 del siglo XX, que fue mi infancia. ¿Sí? Ahí estábamos metidos en la carrera espacial entre soviéticos y norteamericanos, y eso fue el estímulo para que muchos decidiéramos estudiar una carrera científica. Yo ubico el por qué estudié biología en el ambiente que había, que junto con la guerra de Vietnam estaba la competencia por ir al espacio y a la carrera espacial. Fue un elemento. Entonces, por eso que digo, hoy en día me parece más triste cómo está la humanidad que en la década del 60 del siglo pasado. En fin, quizás es consecuencia de mi percepción que puede estar errónea. Entonces, algo que es notable en las novelas de Julio Verne, y es por eso que se las recomiendo todas, no solamente de la Tierra de la Luna, es que Julio Verne, hay gente que dice que Julio Verne era un visionario. No, era un tramposo. Era un tramposo porque Julio Verne era íntimo amigo de muchos académicos franceses. Tenía la información científica del momento a la mano. Entonces, con base en ese conocimiento científico, planteó escenarios hipotéticos más allá del conocimiento científico de la sociedad europea en ese momento. Por eso son tan buenas sus novelas de ciencia ficción, con todos los elementos ficticios. Es ciencia ficción. H.G. Wells casi está al nivel de Julio Verne. La cultura científica de H.G. Wells, quizá por su círculo social, no era tan rica como la de Julio Verne. ¿Sí? Para mí, desde el punto de vista del análisis científico de la obra literaria de estos novelistas, me parece más
con mayor respaldo científico la de Julio Verne que la de H.G. Wells. La de H.G. Wells tiene más elementos fantásticos que científicos proporcionalmente. Sin embargo, también fue un muy buen escritor de ciencia ficción. Y ese sería el criterio para revisar la ciencia ficción a lo largo del siglo XX y la que hay en el siglo XXI. Y es ahí donde les recomiendo, y cierro esta parte, les recomiendo que lean ciencia ficción. No solamente ciencia ficción, se vale leer también chismes. Uno tiene que hacerse una cultura rica. Ahora, si uno trata de evitar lo que realmente no contribuye al enriquecimiento de la cultura, ¿sí? Y quizá alguien me vaya a criticar por lo que voy a decir, por ejemplo, el reggaetón no es música, punto. Hay que tener una cultura musical para poder distinguir lo que es música de lo que no es y lo que es mejor música que otra, musicalmente hablando. Igual en el cine, igual en toda la actividad humana. Como personas somos más cultos mientras más rica es nuestra cultura, mientras más sabemos de todo. ¿Sí? Porque conozco científicos profesionales, grandes investigadores, muy incultos. ¿Sí? El ser científico, tener un chorrocientos postdoctorados, 1048, no es garantía de que la persona sea culta. ¿Sí? Por ahí he visto algunos tres cantando reggaetón. Bueno, es decepcionante. Pero bueno, entonces, Julio Verne lanza su nave espacial con un cañón por su circunstancia histórica del momento. Pero los números que usa, con base en la física newtoniana, son altamente precisos y válidos. Hasta el lugar sobre la Tierra desde donde lanzan la bala de cañón. A unos kilómetros del centro espacial Kennedy. O sea, casi latina. ¿Sí? Casi latina con 100 años de diferencia. Bueno, ok. Entonces, el volúmenes. Sería un hoyo negro o una manzana blanca. Tiene que ser positivo. A ver, el radio es un número positivo. Al cubo nos debe dar un número positivo. Pi es positivo y 3/4 es positivo. No hay ningún signo negativo en esa ecuación. A mí me salió con mi calculadora pero está bien mal. Me salió Se vale equivocarse. Bueno, a mí me salió 1.0824. 1.08 por 10 por 10 a la 15. Es 138. unidades, tendría que ser kilómetros cúbicos. Ajá. A mí me salió el mismo número, pero a la 9. ¿El mismo número? ¿Pero negativo? No, a la 9. A la 9. Y a la 8. A la 8. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Bueno. Internet dice las 12. Internet dice las 12. Bueno, ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí un puntos suspensivos. A la 10 es tuya. Busquen los datos que faltan. Son importantes para lo que van a tener que hacer ustedes después. Bien. Vamos a encontrar, así a ojo de buen cubero, ¿sí? Estas cantidades son muy parecidas entre la Tierra y Venus, ¿correcto? Hay una diferencia de 0.1 básicamente entre kilómetros, en miles de kilómetros. Miles de kilómetros. La Tierra tiene un volumen mayor que Venus. Tiene una masa mayor que la de Venus. Y su radio es muy semejante. El cociente, la densidad, se define como masa entre volumen. ¿Sí? Las unidades internacionales de densidad serían kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Estas son las unidades internacionales porque el volumen es metros al cubo, o sea, es lado por lado por lado,
metros cúbicos y la masa es kilogramos, entonces son kilogramos entre metro cúbico. A veces en biología, cuando usamos o medimos o calculamos densidades, hablamos de gramos entre centímetro cúbico, porque las cosas a las que estamos trabajando con ballenas o elefantes o ecosistemas, las masas son pequeñas y las dimensiones espaciales también son relativamente pequeñas. Sobre todo cuando estamos trabajando órganos o tejidos o cultivos celulares, etc. ¿Sí? Entonces, por eso no es raro que manejemos como unidades de densidad gramos entre centímetro cúbico. Eso para que lo tengan claro. A veces un centímetro cúbico es equivalente a un mililitro. ¿Sí? Un decímetro cúbico es un litro, un centímetro cúbico es un mililitro. A veces también utilizamos como densidad gramos entre mililitro, pero viene siendo lo mismo. Gramos entre centímetro cúbico es exactamente lo mismo que gramos entre mililitro. Es nada más para ubicarnos en el contexto disciplinario. ¿Sí? Pero, ¿cómo es la densidad de estos tres planetas, sobre todo estos dos? Venus y la Tierra, que son muy parecidos en sus dimensiones espaciales y de masa, materiales. Es más semejante la dimensión espacial, el volumen, vemos la diferencia es 0.1, ¿sí? en estas cantidades. Mientras que la masa es 1, la diferencia es 1, ya no es 0.1, es 1. Es más masiva la Tierra que Venus, con volúmenes muy parecidos. ¿Cómo son sus densidades? Masa entre volumen. Siendo más grande la masa de la Tierra que la de Venus, siendo mayor la masa de la Tierra que la de Venus con volúmenes semejantes, es evidente que la densidad de la Tierra es mayor que la de Venus. Y es un dato importante. Algo que mencionamos en la Tierra es que la Tierra presenta, en el caso de la Tierra, presenta tectónica de placas. Tectónica, pongamos, tectónica de placas, no hay que poner de placas, tectónica de placas. En ninguno de estos dos planetas se ha identificado tectónica de placas, aunque en ambos, en los tres, hay vulcanismo. En los tres hay vulcanismo, no volcanismo, vulcanismo. El vulcanismo es evidencia de fuentes de calor en el interior, probablemente por material relativo, probablemente también por presión. Los tres planetas se deben haber formado más o menos al mismo tiempo, hace 4.500 millones de años. ¿Cuál es la evidencia de vulcanismo en los tres planetas? ¿Cuál es la evidencia de vulcanismo en la Tierra? Pues tenemos a Don Goyo aquí enfrente, Popocatépetl. Es más, estamos parados sobre una caldera. El lago de Texcoco y los terrenos del lago de Iztapalapa están sobre lo que fue el lecho del lago de Texcoco. ¿Sí? Es de origen geológico. Estamos parados sobre una caldera, así es que agárrense. Podríamos escribir una novela de ciencia ficción sobre eso. Bien, ok. ¿Vieron cómo se llama? Volcán. Me gustó más Pico de Arte. Más científico el argumento. El volcán no está palomero. Entonces, el vulcanismo es una evidencia de que hay calor en la fuente interna. Más bien hay fuente de calor interna en la Tierra. Y probablemente sea por decaimiento radioactivo. También puede ser por presión. Presión sobre la presión es fuerza sobre área y la presión a su vez es causante de trabajo y el trabajo produce calor. El trabajo mecánico produce calor. Entonces puede haber dos fuentes
de calor por debajo de la corteza de la Tierra. Decaimiento radiactivo y presión. Sería mayor la presión en la Tierra al ser más densa, al tener mayor masa, por lo tanto, una fuerza gravitacional mayor, newtoniana, ¿sí?, al tener más masa que Venus. Sin embargo, la masa de Venus es muy parecida a la de la Tierra, y entonces, si hay vulcanismo en la Tierra debido a que hay fuentes de calor internas, probablemente debería haber vulcanismo en Venus. Rápidamente googleen, ¿hay vulcanismo en Venus? ¿Y cuál es la evidencia del vulcanismo en Venus? ¿Vale? Venus tiene la mayor cantidad de volcanes. No solamente hay vulcanismo en Venus, sino que hay más vulcanismo que la Tierra. La actividad volcánica es mayor. Según se ha podido averiguar, conocer por los estudios por medio de radares. De hecho, la superficie de Marte se pudo mapear originalmente, no por telescopios ópticos, sino por radiotelescopios. ¿Por qué? Porque la luz de radio, las ondas de radio, pasan a través de la atmósfera nubosa de Venus. En cambio, la atmósfera nubosa de Venus nos impide ver la superficie. No podemos hacer mapas de la superficie de Venus mediante telescopios ópticos, tenemos que usar radiotelescopios, y es lo que se ha hecho. Se ha hecho tanto desde la Tierra, con grandes radiotelescopios, como el ya inexistente radiotelescopio de Arecibo, el año pasado se deshizo, bueno, se rompió, tuvieron que demolerlo, pero fue uno de los primeros radiotelescopios que se usó para mapear Venus, y también mediante sondas espaciales robóticas. Bueno, entonces, ¿hay algún dato más preciso, más concreto sobre el vulcanismo en Venus? Toda la información es por... De hecho, el vulcanismo en Venus es mayor que en Marte y que en la Tierra. Y de hecho, parece que sigue activo. ¿Sí, no? Está cubierto de fósiles volcánicos de menos de 300 millones de años. Y parece que sigue activo. Porque dice que no se conoce ninguno que esté activo actualmente. Son hipótesis. Sería razonable, ¿por qué? Sería razonable como hipótesis. Por eso digo, parece, no lo afirmo. Parece, podría estar activa el vulcanismo en Venus. ¿A qué se deberá el vulcanismo en la Tierra? O sea, que está caliente allá abajo. Por la otra vez, puede ser por presión y puede ser por decaimiento radioactivo. El decaimiento radioactivo genera calor y el calor puede estar junto con la presión provocando que el material que sería rocoso si estuviera a menor temperatura no esté suficientemente frío para pasar a fase sólida. Bien, y de hecho se produce entonces un fenómeno de corrientes de convección. Debajo de la corteza terrestre, el material que sea, podríamos decir roca fundida, las rocas pueden estar fundidas, los minerales pueden estar fundidos, y entonces debido a las fuentes de calor mismas y a la diferencia de temperaturas del interior de la Tierra, rápidamente la temperatura del interior de la Tierra ha sido medida o calculada.
¿Ya lo encontraron? Dice que Estados Unidos se encuentra a 4.000 grados centígrados. Bueno, la BBC dice que son 6.000. ¿Cuánto? 6.000. ¿Quién da más? Bueno, le creo más a la BBC. No sé, la BBC es ¿cuál es la fuente de información que estamos usando? Siempre verifiquen la fuente de información. La fuente es el autor, no el medio. Porque pues es que lo vi en Wikipedia y te va a decir, no, Wikipedia no lo consultes. No, espérame. En Wikipedia participa mucha gente que publica información verídica y gente que publica información no verídica. Entonces no podemos juzgar por el medio, no se debe juzgar al medio, no se debe evaluar al medio, se debe evaluar al autor, ¿sí? A la autoría. Los sitios buenos en Wikipedia tienen un montón de referencias al fondo. Y es más, la misma Wikipedia te advierte si la información que estás consultando ha sido revisada y cuenta con referencias o no. Entonces, sí, Wikipedia es un medio confiable, se puede confiar en él. Pero hay que revisarlo. ¿Cuáles son las fuentes de información en la Wikipedia? ¿Sí? Entonces, no, es que YouTube, un youtuber, espérame, hay universidades que hacen investigación científica, humanística, tecnológica muy seria, que tienen canales en YouTube. La UAM tiene canales en YouTube. Lo que publica la UAM en YouTube es falso, no voy a contestar. Hay de todo. Hay de todo. No, hay que ver el autor del documento, no el medio. ¿Eh? ¿Te sale igual? La temperatura. ¿Hay datos de la temperatura del interior de Venus? De Venus. Temperatura del interior de Venus. Del interior, es por debajo de la corteza, no superficial. La superficie está a 460 grados Celsius, más o menos. Eso es en tiempo de verano, en tiempo de invierno. ¿Sí lo hay o no lo hay? Creo que no. No lo hay. Porque deberíamos deberían ser estudios caseros en la superficie, ¿no? Se podrían hacer estimaciones si se pudieran obtener datos. Si pudiera haber datos del estado físico del interior del planeta, y no los hay. ¿Por qué sabemos que el interior de la Tierra está a esa temperatura o que está semisólido o semilíquido? No está sólido de la Tierra. Número uno, hay volcanes y sale roca fundida del interior. Pero ¿cuáles son los otros datos científicos que nos confirman que el interior de la Tierra no es sólido? ¿Por el movimiento de las placas? No, porque esto apenas lo conocimos hace 50 años. La tectónica de placas es una teoría que tiene apenas 50 años. Se publicó en la década del 60. Va para 60 años, más o menos. Yo soy más viejo que la tectónica de placas. La creación de cordilleras y todo eso, porque Ya antes se sabía que había algo fundido ahí abajo por los volcanes. Vulcanismo, ¿dónde viene? De Vulcano, el dios Vulcano de los romanos. Y la mitología hawaiana, los hawaianos consideran que el mundo fue creado por la diosa Pele junto con su pareja. ¿Sí? O sea, ya era evidente que había algo líquido ahí abajo. Pero ¿cómo sabemos cómo es el interior de la Tierra? ¿Por qué sabemos cómo es el interior de la Tierra? ¿De dónde surgen los datos para hipotetizar que el interior de la Tierra es líquido? ¿Y es un líquido homogéneo? ¿O hay estratos, hay niveles?
¿Mande? ¿Hay niveles? Sí. No es homogénea la densidad del interior de la Tierra. Busquen un mapa geológico de la Tierra, el perfil geológico de la Tierra. La corteza, la parte más dura, más o menos. Ah, sí me acuerdo de mi maqueta. Más o menos. La maqueta, sí. Sí. ¿Ya encontraron cómo es el interior de la Tierra? ¿Ya le mandaste? Es más, por ahí hasta venden pasteles. Sí, bueno, hay eso que hacen pastel con forma de la Tierra. Me gustan eso. Entonces, ¿cómo es que sabemos que así es el interior de la Tierra? ¿Fue inspiración divina o de dónde salieron los datos? ¿Quiénes lo averiguaron? ¿Qué usaron? Lo sabemos gracias a la comprensión de fenómenos físicos como las ondas. Las ondas mecánicas, igual que las ondas de luz, se refractan cuando pasan de un medio de una densidad a otro medio de una densidad. Cuando hay sismos sobre la Tierra se mueve y produce ondas mecánicas. ¿Cómo las medimos? Por medio de sismógrafos. Si colocamos sismógrafos en diferentes lugares de la superficie de la Tierra, podemos esperar que las ondas de un sismo en un lugar vengan en una dirección y con ciertos parámetros de longitud de frecuencia son lo mismo, nada más son recíprocos, amplitud, etc. ¿Sí? Pero en diferentes sismógrafos se registran parámetros variantes. ¿Por qué? Porque las ondas sísmicas se modifican al pasar a través de la Tierra y a lo largo y lo ancho de la Tierra. Por lo tanto, la Tierra no es un sólido homogéneo, y aunque está líquida por debajo, el líquido de abajo tampoco es homogéneo. La sismología es la herramienta tecnológica y científica para poder averiguar que debajo de la corteza terrestre los volcanes existen porque allá abajo está fundido y no es homogéneo. Midiendo los parámetros de las ondas sísmicas en Tokio, en la Ciudad de México, en Nueva York, en Brasilia, en Sydney, podemos, comparando los datos, hacer un modelo esférico del interior de la Tierra. Y vemos lo que ustedes encuentran cuando googlean el concepto. Es así como se ha hecho un modelo geológico de la Tierra. ¿Qué necesitamos para hacer un modelo geológico de Venus? Pues necesitamos ese tipo de datos, pero no los tenemos. Las ondas soviéticas que lograron llegar a la superficie de Venus, de la superficie del planeta Venus, y sobrevivir al menos unos minutos, no llevaban sismógrafos. ¿Cómo es el interior de Marte? Bueno, antes, ¿cómo sabemos que hay volcanes en Marte? ¿Cuándo se descubrió el primer volcán en Marte? Rápido. ¿Cuándo se descubrió el primer volcán en Marte? Yo sí me la sé. Yo estaba chiquito. 1974. ¿Qué? 70 y algo. No, pues fue 71, 70 y tantos. Fue con una de las misiones Mariner. La primera en obtener fotografías de la superficie de Marte. Las primeras fotografías que se obtuvieron de la superficie de Marte, 71. Si las primeras fotografías que se lograron de la superficie de Marte fueron muy malas porque había una tormenta.
Está tapado. Aún así se alcanzó a ver algo que se confirmó después con otra misión robótica, que logró tomar fotografías más decentes porque ya no estaba la tormenta, y se identificó una estructura que tiene apariencia de una montaña con un hoyo y medio. Un cráter. El Monte Olympus, o el Monte Olimpo, es el volcán conocido más grande en el sistema solar. Más grande que cualquier volcán sobre la Tierra. Más alto y más ancho. Pero ya no funciona, es un volcán muerto. Se han encontrado más volcanes en la superficie de Marte, más cráteres volcánicos, más evidencias de actividad volcánica. Pero, a diferencia de la superficie de Venus, donde todavía se ve que es relativamente reciente, en el caso de Marte se puede identificar como actividad volcánica más antigua. Como que cesó la actividad volcánica en Marte más temprano en la historia del sistema solar en Marte que en Venus, si es que ya no hay, y que en la Tierra que sigue activa. ¿Sí? Debajo de la corteza terrestre hay roca caliente y sigue fundida. Se generan corrientes de convección. Las corrientes de convección son consecuencia del gradiente térmico entre el interior de la Tierra y el exterior, que está frío. ¿Qué tan frío? Pues hasta ahorita más o menos 15 grados por medio, 16, ya aumentamos un grado de temperatura por medio de la Tierra, desde hace 120 años más o menos. ¿Sí? Estamos corriendo el riesgo de aumentarla más y entonces nos va a llevar la chifusca, por no decir la chingada. Entonces hay un gradiente de temperatura, diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, y ese es el motor de las corrientes de convección. ¿Han preparado sopa en su casa? Sopa de letras, sopa de bolitas, ¿sí? ¿En ollas de vidrio o en ollas de metálicas? ¿O en la olla de los frijoles, la olla de barro? En las de vidrio es muy padre verlo porque ve uno las corrientes de convección. La estufa está caliente, solamente está prendida. Si prenden la hornilla, hay una fuente de calor. La parte superior de la olla donde pusieron ustedes el agua y la sopita está a menor temperatura y entonces se generan corrientes de convección. Es un excelente modelo de cómo está allá abajo en la Tierra. ¿Han hecho atole en la olla? Ven que en el atole, cuando está frío, se forma una nata. Y cuando prenden la estufa, se empieza a calentar abajo, se generan corrientes de convección, modelo de tectónica de placas. ¿Se han fijado que de repente se forman grietas en la nata? Incluso en algunos lugares se forman grietas y en otros lugares salen burbujitas. Son hot spots, como las islas de Hawái. Entonces podemos tener los dos fenómenos volcánicos en la Tierra, reproducidos en una olla con atole. Podemos observar la formación de placas atólicas y puntos calientes. Entonces podemos hacer un buen modelo de la corteza terrestre, aunque plano, en una olla de atole. ¿Bien? Sería de esperar que en Venus hubiera habido, dado que se formaron al mismo tiempo hace 4.500 millones de años, estos dos planetas tienen dimensiones espaciales similares y masas no muy diferentes. Y hay debe haber fuente de calor adentro de los dos. Se formaron más o menos con el mismo material porque están no muy lejos. ¿Dónde está la distancia orbital? Aquí está. Son solamente 50 millones de kilómetros de diferencia respecto a la posición del Sol. ¿Sí? El tipo de material que habría sería muy semejante para formar la Tierra y para formar Venus. Quizá haya Marte un poco diferente porque está más lejos. ¿Sí? 70 millones de kilómetros más lejos. Entonces, uno podría esperar que la Tierra y Venus
en composición fueran semejantes. En volumen son semejantes, en masa no muy diferentes. Y la corteza terrestre estaría comportándose como una pared adiabática, la corteza planetaria. La corteza de Venus también debe estarse comportando como una superficie, una capa adiabática. Entonces, no sería raro, es una buena hipótesis plantear que en el interior de Venus efectivamente hay fuentes de calor que son causantes del vulcanismo, solo que no hemos podido identificar todavía si hay volcanes activos en Venus. La pregunta es, ¿hay volcanes activos en Venus? La respuesta científica es, no sabemos. Podemos hipotetizar, dado que tienen la misma edad estos dos planetas, sus masas son semejantes, sus volúmenes son semejantes, sus densidades son semejantes, aún siendo más densa la Tierra, sería posible que hubiera actividad volcánica en Venus hoy en día, pero no la hemos detectado. No podemos afirmarlo. No podemos afirmarlo. Nada más. Mapeo térmico. ¿Mate? Ni con un mapeo térmico. Es que casi no te entiendo. Con un mapeo térmico, o sea que le damos una temperatura y le vamos a... No tenemos datos suficientes. El problema es que necesitaríamos hacer una observación más continua de los cuerpos otros astronómicos, de los planetas, para poder tener mejores modelos de ellos. El planeta más estudiado a día de hoy es Marte, después de la Tierra. ¿Cuántas sondas espaciales hay operando ahorita en Marte? Ya no solamente cuántas se han enviado en el pasado, llegaron vivas, funcionaron y ya no funcionan ahorita. Hay al menos 3 robots rodantes ya inoperantes en Marte: Sojourner, Opportunity y Spirit. Y hay 2 operando, Curiosity y Perseverance. Y bueno, esos de rueditas. Y un robot volador, nada más que no lleva instrumentos, porque era nada más una prueba a ver si se podía. Ha sido sumamente exitoso. Eso lo logramos. El planeta más estudiado al momento es Marte. Número 1. ¿Hay volcanes? Sí, porque se tomaron fotografías, no porque se viera actividad. Pero el resto del mapeo de Marte, por las diferentes misiones espaciales, los mejores mapas que se tienen hoy en día después de la Tierra son de la Luna y de Marte. ¿Sí? Y en Marte hay un buen número de volcanes, pero ninguno se ha observado que esté funcionando, que siga vivo geológicamente. ¿Cómo es el interior de Marte? ¿Hay algún mapa del interior de Marte? Rápidamente googleenlo. ¿Hay algún modelo del interior de Marte? Y si es así, ¿cuál fue el método con el que se obtuvieron los datos para poder generar ese modelo? ¿Sí lo hay? ¿Y cómo sabemos que es un buen modelo? ¿Hay datos experimentales, datos reales, no solamente hipótesis? Dice que se basan en las señales Sísmicas. ¿Hay sismógrafos en Marte? Sí, hay un sí. Sí, hay un sismógrafo. O hubo, no sé si, no he revisado si extendieron la misión. Dice que fue a partir de 2018. Sí, lo hicieron en Alemania. Lo enviaron en una nave norteamericana. Y penetró. Tiene un penetrador y tiene el sismógrafo que está en la superficie. Y esos datos se usaron ya para poder hacer un modelo con base en datos, no solamente un modelo hipotético. Y sí se han medido sismos en Marte. Por diferentes causas pueden ser. Las causas no se tienen claras, pero hay 2 hipótesis. 1, que el interior de Marte todavía tenga algo de fuente de calor.
solo que ya no es capaz de producir vulcanismo, pero sin movimientos que lleguen a la corteza. Y el otro es ¿qué fue eso? Una colisión de algo que chocó con la superficie, meteoritos. Bueno, llamamos colisiones de cuerpos astronómicos. Un meteoritazo. ¿Sí? Porque hay otro cuerpo en el que también se han colocado en el sistema solar sismógrafos. ¿Cuál es? Hay 3 astros en el sistema solar que tienen sismógrafos. La Tierra es uno, por supuesto. Marte, ya encontraron el dato. La Luna. ¿Cuántos sismógrafos hay en la Luna? Rápidamente. Y estamos llegando al tema que tenemos que ver hoy. En el caso de la Tierra, tenemos a la Luna, un satélite que conocemos desde no sé cuándo. ¿Sí? Al menos en la novela de 2001, Odisea en el espacio, hay uno de los homínidos que se llama Moonwatcher. Es el personaje principal de la primera parte de la novela y de la película. Moonwatcher. Que es el que agarra el hueso y la misma. Y sale la nave espacial. Uy. Bien. La Luna. En la Luna lo que observó Galileo fueron montañas, valles, lo que llamó mares y hoyos. Después se identificaron como cráteres. Por eso se supuso que en la Luna habría actividad volcánica. Y ese fue uno de los... No se ha observado la emisión de luz, ¿o sí? ¿O no? En la superficie de la Luna. Pues lo único que refleja es la luz del sol, ¿no? ¿Se ha observado emisión de luz en la Luna? Si se hubiera observado emisión de luz en la Luna, ¿cuál sería la fuente? La más probable. ¿Ya lo dijiste? Recientemente se han observado astrónomos aficionados, no profesionales, de los que tienen sus telescopios que parecen de profesionales, de los que venden en samples o más grandes todavía. Se ha podido registrar colisiones de meteoroides o meteoritos en la superficie de la Luna, y sí, el trancazo emite luz. Y de hecho hay un registro histórico, está en un episodio de Cosmos mencionado por Sagan, una narración por monjes británicos de algo que un destello en la Luna. Ese búsquenlo después. Lo que hace evidente que puede haber 2 tipos de cráteres o de cavidades en la superficie, en la corteza de cuerpos astronómicos como la Tierra y la Luna. ¿Hay evidencia de colisiones de ese estilo en la Tierra? Hay cráteres de impacto, se llaman cráteres de impacto. Hay 2 tipos de cráteres. Bueno, hay 3. Unos son baches. Sí, hasta en el aeropuerto dicen que hay cráteres. Eran baches. No mames. Cráteres aquí en las calles de Iztapalapa, esos son cráteres. O no sé, son cenotes. Bien, entonces, hay 2 tipos de cráteres: cráteres volcánicos y cráteres de impacto. Los cráteres de impacto son evidencia de que los cuerpos astronómicos que en el sistema solar pueden cruzar sus trayectorias y colisionar. Es probable que hayan sido mucho más frecuentes y más masivos en masa cuando se estaba formando el sistema solar.
¿Por qué? Porque había mucho material juntándose y de hecho colisionando. Y es así como se formaron los planetas. ¿Y la Luna cómo se formó? Dicen que estaba leyendo yo que era de ¿qué planeta conocemos actualmente? Cuando era yo niño había tres hipótesis. Tengo por ahí un libro de aquella época. Oye, del sistema solar. ¿Mande? Creo que era de los planetas del sistema solar, ¿no? Una hipótesis era la Tierra y la Luna se atrajeron gravitacionalmente y la Luna se quedó atrapada y quedó orbitando alrededor de la Tierra. Entonces, deberían ser similares en cuanto a su forma, dado que se formaron en la misma zona, mismos materiales, más o menos misma geometría, nada más que más chiquito uno que el otro. ¿Sí? Revisen los datos geológicos de la Luna en cuanto a sus dimensiones, masa, radio, volumen, densidad, porque sobre todo esto es lo que ha mostrado gracias a las rocas lunares que tenemos en la Tierra, que las tenemos porque las trajeron astronautas o las trajeron robots soviéticos, ¿sí? Los chinos están tratando de hacerlo, todavía no lo logran, creo que sí, no me acuerdo. Se ha podido calcular y medir la densidad aproximada de la Luna. ¿Bien? Y eso no coincide con esta hipótesis. Los datos que se tienen no coinciden con la hipótesis de que se formaron de manera similar y simultánea, porque deberían tener densidades similares, quizá no tan diferentes como la de la Tierra y la Luna. Sí, la Tierra es más, Venus digo, la Tierra es más densa que Venus, pero no por mucho. No así Marte, quizá tampoco. Calculen también la densidad de Marte o busquen el dato a ver cómo es. La Luna es menos densa que la Tierra. Y su composición química, la composición de las rocas lunares que tenemos aquí, no es esperable si se hubiera formado simultáneamente a la Tierra. Entonces, esta hipótesis ya está descartada. Quedan dos hipótesis. La Tierra, la Luna se formó de un pedazo que salió de la Tierra. Quizás el material que formó la Tierra estaba rotando y era tan grande la velocidad de rotación que un chipote se soltó. Y entonces habría los siguientes datos. La composición tendría que ser semejante, la densidad tal vez sería semejante y la Luna se estaría alejando. Además de los sismógrafos se llevaban unos reflectores, no son espejos exactamente, son espejos múltiples, son reflectores como los de como las calaveras de los carros, que se llevaban a la Luna por los astronautas y otros que llevaban los robots soviéticos. Los soviéticos utilizaron dos robots rodantes, los Lunokhod 1 y 2. Y llevan reflectores que si uno lanza un láser potente, no como los apuntadores que tenemos aquí, un láser potente, lo hacen a través de telescopios, en observatorios grandes, por ejemplo en Estados Unidos y en Europa, conocemos la velocidad de la luz, entonces sabemos la velocidad con la que va el rayo del láser, medimos el tiempo que tarda en regresar después de reflejarse en el reflector. Lo dividimos entre 2 el tiempo y tenemos la distancia. Se ha estado midiendo desde 1969 la distancia entre la Tierra y la Luna. Y lo que se ha observado es que desde entonces las mediciones muestran que la Luna se aleja de la Tierra. El radio orbital de la Luna aumenta en un intervalo de entre 2.5 y 3 centímetros al año. En palabras, sí, la Luna se está alejando. Quizás se formó de ese chipote que salió de la Tierra. Incluso en uno de los libros de la década del 60, donde se menciona esa hipótesis, sí, incluso sabemos de dónde podría haber salido el material, del Océano Pacífico. Por eso existe el Océano Pacífico. Coincide con la dimensión de la Luna. Pequeño detalle. Ahora sabemos que el Océano Pacífico no se formó así. Se formó por tectónica de placas. Entonces la tectónica de placas no justifica esa hipótesis. Ayuda a desmentirlo.
es poco probable. Además, se hubiera requerido que la velocidad rotacional de la Tierra primordial fuera mucho mayor y tendría que coincidir la conservación de la cantidad de movimiento circular de cada uno de los dos cuerpos, porque la cantidad de movimiento se conserva. Y no, estos datos no coinciden. Tercera hipótesis, paz. La evidencia sugiere que por la composición del material que trajeron los astronautas, el material se parece más a la corteza de la Tierra que a toda la Tierra. Pareciera que entonces la Tierra o la Luna se formó por material de la corteza terrestre y más o menos superficial. El modelo actual sugiere que efectivamente dos masas de protoplanetas colisionaron en cierto ángulo para provocar una gran colisión donde parte del material se pulverizara, se eyectara, pero debido a las masas de los dos cuerpos se mantuvieran atraídos por fuerza de gravitación. Y eso había dado lugar entonces a que ese material no se alejara demasiado, la mayor masa de ese material no se alejara, y que continuara agregándose mientras orbitaran alrededor de un centro de gravedad común. Y revisen dónde está el centro de gravedad de la Tierra y la Luna. La Tierra y la Luna forman de hecho más bien un sistema planetario doble que un satélite sobre un planeta. Y la masa de la Luna es muy grande. Entonces, los datos sugieren que la Luna se formó a partir de la colisión a los pocos 500 millones de años después de la formación de la Tierra, con un protoplaneta más o menos de la masa de Marte, en un ángulo no de 180 grados, no de 90 grados, sino como de rozón, para provocar ese fenómeno, y entonces por eso tenemos la Luna. Ahora, hay una consecuencia de que la Luna sea una especie de satélite de la Tierra, porque ha influido en la evolución geológica de la Tierra. Simplemente recordemos que por eso Newton pudo llegar a la conclusión de la fuerza de gravedad estudiando el movimiento de las masas líquidas de la Tierra por la atracción gravitatoria entre la Tierra y la Luna. Entonces, la existencia de satélites alrededor de planetas influye en su evolución y quizá en el origen de vida y la manutención y la evolución de vida en esos planetas. Pregunta, ¿hay satélites alrededor de Venus? Satélites naturales, no artificiales. Hay satélites artificiales, sí, mandamos naves. Pero, si hay satélites alrededor de Venus, yo no he encontrado. ¿Satélites alrededor de Marte? Revisen. Les voy a compartir luego un sitio donde está esta información. En Marte hay dos, Phobos y Deimos, descubiertos en 1877. ¿Sí? Y Mercurio. Mercurio tampoco tiene satélites, ni Venus ni Mercurio. Los de Marte, ¿cómo son? Son semejantes a la Luna, por ejemplo, en proporción de masa. Podríamos sacar una proporción de masa Luna-Tierra. ¿Qué proporción de la Tierra es la masa de la Luna? ¿Cuál es su fuerza gravitacional entre ellos, interastronómica? ¿Y dónde está el centro de masa? En el caso de Marte, ¿cómo son y cómo se comportan esos satélites? Y por cierto, fueron descubiertos apenas a finales del siglo XIX. ¿Cuáles son, además de la Luna, los satélites más antiguamente conocidos? Ya los hemos mencionado. Inicialmente 4 satélites alrededor de Júpiter, los satélites jovianos. ¿Sí? Tendríamos los satélites de Júpiter, tendríamos 4 jovianos: Io, Europa, Ganimedes,
Calisto, descubiertos en 1610 por Galileo. En Saturno, en 1650. ¿En qué año descubrió Huygens? Ay, mamá. ¿1655? Titán en 1655 por Christian Huygens. ¿Sí? Después en Urano y Neptuno también se descubrieron satélites. ¿Sí? Los más antiguos son estos dos. En cambio en Marte apenas en 1877, Phobos y Deimos. Fíjense, está más cerca y apenas a finales de 1800 se descubrieron los satélites de Marte. ¿Por qué? En cambio se descubrieron estos cuatro en 1610 con un telescopio pequeño y en 1655 uno en Titán en Saturno. ¿Cuál es la diferencia entre los satélites de Marte y estos 5? El tamaño, la magnitud. De hecho, estos 5 son más grandes que la Luna. Son más grandes que la Luna. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Estos 5, al menos de estos 5, 4 son relevantes astrobiológicamente. Y lo vamos a revisar el próximo jueves. Por hoy terminamos.